iglesia, que el Señor les bendiga una vez más. Les agradecemos a cada uno de ustedes el que se sigan tomando un poco de su tiempo para pues abrir este canal de YouTube y venir a meditar con nosotros en un pasaje de las Escrituras. Le damos gracias a Dios como siempre por la vida de cada uno de ustedes y le rogamos, hermanos, al Señor que en este día te dé una palabra a tu corazón, que hable a tu vida, que hable a tu corazón, que a nosotros como predicadores nos dé la bendición de poder ser un instrumento en sus manos para que podamos ser ese canal de bendición que cada uno de ustedes necesita para enfrentar el día a día. Dice el Señor, y con mucha razón, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Y qué gran razón tenía el Señor cuando decía esta palabra, porque sin ella, hermanos, pues qué esperanza podemos tener para enfrentar la vida, para enfrentar el día a día, para enfrentar las situaciones complicadas que se nos presentan en muchas ocasiones. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás, en su capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 5. El devocional del día de hoy le hemos titulado Dios siempre es Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás. Primeros 5 versículos, dice así la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía con la ciudad. Amén. Hermanos, algo que se me viene a la mente al acordarme de la historia del profeta Jonás es que, créame, ponga mucha atención, pero nunca se le ocurra ir en oración delante de Dios estando enojado, sobre todo con algo que Dios mismo ha hecho. A veces nos enojamos con las cosas que Dios hace en nuestra vida porque creemos que no nos favorecen mucho. Siempre estamos dispuestos a aceptar cuando Dios hace cosas que son de beneficio para nosotros, pero cuando hace cosas que aparentemente no nos benefician mucho, a veces nos enojamos. Por eso les recomiendo que nunca vayan en oración delante de Dios estando enojados. Amén. Bueno, hermanos, cuenta la Biblia que Dios un día llamó a Jonás como profeta y además para ir a predicar a una ciudad llamada Nínive, para hablar del juicio de Dios en contra de esa ciudad, porque Dios ya había visto la maldad que había en ese lugar. Pero Jonás, en una actitud poco común, que en lugar de ir inmediatamente a la ciudad a predicar, hace lo contrario y huye precisamente en sentido contrario hacia una ciudad llamada Tarsis. Lo curioso del asunto es que la molestia del profeta radica en que Dios cambia de parecer ante la actitud que toma la gente de Nínive al escuchar la predicación de Jonás. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 10, que el Señor cambió de parecer. Dice así, de hecho, la palabra textualmente. Dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Hermanos, y la forma en la que inicia el siguiente capítulo, el capítulo 4, expresa de manera más clara la razón del enojo de Jonás.
Dice así, capítulo 4, verso 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le clamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Hermanos, Jonás se molestó porque Dios muestra misericordia ante el cambio de actitud de la gente de Nínive. Y les pregunto yo, ¿qué haría usted ante el cambio de planes de parte de Dios? Porque precisamente fue lo que sucedió con el profeta, que hizo ante el cambio, ¿qué fue lo que hizo ante el cambio de planes de parte de Dios? Pues simplemente le provocó molestia al profeta. Simplemente hay algo que muchas veces en nuestra naturaleza humana debemos entender. Hermanos, Dios es una persona que simplemente no puede ser manipulado. Dios no puede ser manipulado de ninguna manera, ni conquistado, ni influenciado, no puede ser engañado, y que siempre actúa bajo su decisión personal y de acuerdo a lo que él considera que puede ser mejor para ciertas situaciones, pero jamás se conducirá influenciado o engañado por alguien más. Amén. Dios hace o deja de hacer a voluntad propia, sin pedirle permiso a nadie, sin temor a nada. Y muchas veces nosotros queremos amenazar a Dios diciéndole que si no nos da lo que le pedimos, ya no vamos a ir a la iglesia, o que vamos a dejar de orar, o que vamos a dejar de ayudar en la iglesia, o que vamos a dejar de diezmar o de dar ofrendas. Pero todos esos argumentos que tú y yo pudiéramos presentar ante Dios, tratando de forzarlo o convencerlo, como tú lo quieras ver, no sirve de nada, hermanos, porque, te vuelvo a repetir, simplemente Dios no puede ser manipulado. Dios con nosotros o sin nosotros no deja de ser quien es. Siempre seguirá siendo Dios, pero tú y yo sin Dios, entonces las cosas cambian y se ponen graves para nosotros, porque caminar con Dios o andar en esta vida, caminar con Dios o andar en esta vida en rebeldía contra Dios no nos puede traer nada bueno. Créame que Dios no pierde nada, pero nosotros yo creo que sí perdemos bastante. Así que seamos honestos. ¿Cuántas veces nos hemos enojado contra Dios por lo que hace o permite en nuestra vida? Siempre estamos dispuestos a aceptar de Él lo bueno, como yo les decía hace un momento, pero nunca estamos dispuestos a aceptar algo que creemos que nos afecta negativamente. Y fue justo esto lo que sucedió con Jonás. Él quería que Dios actuara según su propia opinión, según su forma de pensar, según sus ideas y según sus juicios personales. Para pensar, él quería que Dios, para empezar, él quería que Dios condenara a la gente de Nínive, porque según su propio juicio, eso es lo que debería de pasar. Pero Dios terminó por hacer algo completamente diferente y contrario a lo que el profeta deseaba. A Jonás se le olvidó, hermanos, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Si ustedes siguen leyendo el último capítulo del libro de Jonás, se van a dar cuenta de que el profeta se va a descansar debajo de una enramada, y Dios provee y a la sombra de un árbol. Y Dios proveyó de una planta frondosa que lo cubrió precisamente del sol, pero también preparó un gusano que provocó que la planta enfermara, se marchitara y finalmente se muriera. Y esto también provocó el enojo de Jonás. La vida de Jonás, hermanos, nos da una enseñanza importante sobre la lealtad a Dios bajo cualquier situación, sobre todo bajo aquellas situaciones que se nos presentan en la vida, aquellas que no nos favorecen en nuestros intereses personales y muchas veces
al presentarlas delante de Dios, a veces no nos responde o simplemente su respuesta es un no. El libro de Jonás, hermanos, termina con una enseñanza de Dios en la que hace notar no solamente su misericordia, sino también su sabiduría. Porque aún en aquellas cosas que suceden y que no son lo que le pedimos, aún en esas situaciones hay sabiduría de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así, porque simplemente muchas veces no estamos de acuerdo con lo que permite en la vida, o actúa o no estamos de acuerdo con la forma de actuar de Dios. Pero Dios siempre será Dios bajo cualquier situación, con nosotros o sin nosotros. Eso es lo que quisiera, hermanos, hacer énfasis en ello, que Dios siempre será Dios con nosotros o sin nosotros. Aunque lo amenacemos con irnos de la iglesia o negarle nuestro servicio, Él siempre será Dios. Amén. Nosotros perdemos, y créame que Dios no perdería nada si nosotros decidiéramos abandonar sus caminos o ponernos en rebelión contra Él. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que este devocional sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Esperamos, hermanos, que lo quieran compartir a través de sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, y juntos, hermanos, hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.